Cuando Dios pensó en la mujer, la Biblia dice que pensó en ayuda idónea. O sea, la mujer es una ayuda para el hombre. Mirale la cara a tu esposa si está a tu lado, decirle, la mujer es una ayuda para el hombre. O sea, a ver, así lo diseñó Dios. Dice, y Dios le dio ayuda idónea. O sea que, aunque no creas, tu esposa tiene que ser tu ayuda. Tiene que ayudar. Ahora, ¿cómo anda la ayuda idónea por estos rumbos? A ver, varones, ¿cómo anda la ayuda idónea? ¿Cómo? Niña. Los que están casados digan menos, digan ujo y ujo, hermano. Y esta noche vamos a hablar por las mujeres porque es el mes de la mujer. No, pero yo estoy bromeando, de verdad, porque si nosotros estamos acá porque una mujer nos tuvo, ¿verdad? Hace 42 años una mujer, al 23 de febrero del año 1974, 10 y pico de la mañana, tuvo esta belleza, ¿viste? Dios andaba buscando un vientre donde naciera yo. Dijo, ahí tiene que venir Marco, y nací por una mujer. Y cada uno de los que estamos acá. Pero sí, esta noche queremos honrar a las mujeres. Vamos a compartir la palabra. Yo quiero, de hecho, entrar a la cena del Señor y comencé hablando sobre la idea de Dios al hacer la mujer como ayuda idónea, ¿verdad? La mujer debe ser ayuda del esposo. Y en un 75%, sin tirarle una carga a ustedes saben que depende de la mujer, ¿verdad? El éxito del hombre en un 75% depende de su esposa. Tu esposa o te lleva a la gloria o te lleva a la tumba. Tu esposa te levanta o te hunde. Es así. No hay otra vuelta, ¿verdad? Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios que la mujer virtuosa es la que edifica la casa, no es el hombre. Es la mujer la que edifica, ¿verdad? La mujer idónea, la mujer sabia edifica la casa, más la necia con sus manos la derriba. O sea, diga conmigo, la mujer tiene el poder de edificar o de derribar. Así lo dice Proverbio. La mujer sabia edifica la casa, más la necia con sus manos la derriba. Así que tienen una gran responsabilidad las mujeres, de llevar al éxito a su esposo, de llevar al éxito a la familia, o de destruirla. Entonces, hoy en este día que vamos a orar especialmente por las mujeres, queremos que sepan eso, que son muy importantes en nuestra vida, son muy importantes en el ministerio, son muy importantes en la sociedad. Por eso nosotros queremos que Cosecha sea un lugar donde abunden las mujeres sabias, que edifiquen su casa, las mujeres sabias que lleven su familia a la bendición del Señor. Y cuando hablábamos de Adán y Eva, hablábamos del comienzo. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 1 que Dios crea al hombre, ¿verdad? Y los creó y los puso en el huerto. Y allí dice la Biblia que había una comunión directa. Yo no trato de imaginar cómo era la relación de Dios con Adán y Eva. Adán y Eva eran personas, podríamos decir, súper diferentes a nosotros. Había una conexión, el poder, el dominio. Adán dominaba el mundo. Adán fue el hombre que le puso nombre a todas las cosas. Había un sistema. Dios había creado un sistema allí en el Edén, donde compartía con ellos, tenía una comunión directa con Dios. Dios haciéndolo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él venía y paseaba con ellos, él venía y compartía, había una conexión directa. Pero usted conoce la historia que luego entra el diablo en escena y a través de tentar a la mujer con esa fruta prohibida, caen de la gracia de Dios y allí entra la desobediencia, allí entra el pecado y allí entra la muerte, ¿verdad? Por medio de Adán y Eva, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, versículo del 21 en adelante, dice que por Adán, ¿verdad?, entró la transgresión, ya lo vamos a ver a esto, al mundo. Por Adán entró la muerte, por Adán entró la maldición al hombre, pero así como por el primer Adán entró la muerte, por el segundo Adán, que es Jesucristo, entró la vida. ¿Me entiende? O sea, es como una película que se repite. Dios empieza a orquestar todas las cosas y desde la caída del hombre Dios empieza a planear la redención
Porque la Biblia dice en la carta de Pedro que el Cordero había sido inmolado ya antes de la creación. Dios empieza a hacer un plan de salvación y comienza en todos los años que pasan y los miles y miles de años, Dios, desde esa ruptura de comunión, Dios empieza a planear para que en Jesucristo volvamos nosotros al diseño original de tener comunión con Dios. Que ya el pecado no nos separaba de Dios porque Jesucristo había pagado el precio en la cruz. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Yo siempre digo algo, ¿no? La Biblia me enseña, no es que yo soy un pastor liberal, no es que yo soy un pastor demasiado bueno. La Biblia claramente dice que todo pecado será perdonado. ¿Lo dice la Biblia o no? Excepto uno que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero Jesús dijo, todo pecado será perdonado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué es eso, pastor? ¿Una licencia para pecar? ¡No! Porque aunque Dios te perdona el pecado, siempre nosotros tenemos la consecuencia, ¿verdad? Por eso la Biblia dice y enseña que Dios perdona, pero que nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Y que eso no es una licencia para usted, sino que usted debe entender que aun cuando se equivoca en el peor error de su vida, Dios está dispuesto a perdonarlo. ¿Me sigue? Ahora yo quiero hablarles de otra cosa. El libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, búsquelo rápido. Son 3 principios que yo le comparto, luego vamos a la cena del Señor. Pero yo quiero que vea algo. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, o 27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo, y le dio allí una serie de órdenes, le dio una serie de autoridad y derecho, y le dice, número 1, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugarla, señorear sobre los peces del mar y las aves del cielo, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. O sea, Dios le da a Adán y Eva esa bendición. Y en la conexión directa que había en ese tiempo, en una comunión tan estrecha con Dios, Dios le da a Adán, número 1, el poder de fructificar. Decir al que está a otro lado, tenemos el poder de fructificar y de multiplicarnos. Ese es el ADN del hombre. Por eso nosotros tenemos hijos y de una mujer y de un hombre nacen, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando fui al velorio de mi abuela, allí conocí gente que jamás en mi vida había visto, ni conocido, primos, tíos, y digo, de este matrimonio se multiplicó, y hay tanta gente, aunque uno no conoce, porque nosotros tenemos el poder multiplicador y el poder de fructificar. Decir al que está a tu lado, tenés de parte de Dios el poder para fructificar y para multiplicarte. ¿Cuántos dicen amén a esto? En todas las áreas, ¿eh? Algunas lo tomaron en serio, tienen 18 hijos, ¿viste? Pero no solamente en engendrar hijos, sino levantar tu mano, poner así, que te va a soltar algo profético. Tenés el poder de multiplicar los pesos que van a llegar a esa mano. Te van a llegar 1000 y van a se van a multiplicar por 100. Te van a llegar 100, se van a multiplicar por millones. Te van a llegar millones, se van a multiplicar por millones en el nombre de Jesús. Porque tenés ese poder. Apláudale al Señor si le va a aplaudir. En tu mano tenés el poder multiplicador. Dios te lo dio. Le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugarla, tenés poder, tenés autoridad. Lo que Dios le dijo, vas a dominar el mundo, vas a subyugar el mundo. Todo lo que se mueva acá va a ser controlado por vos. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. Por eso Adán era un superhombre, era un superpoderoso. Adán era la autoridad máxima del mundo, era el rey, el dueño, amo y señor del sistema que Dios había hecho. Adán le decía al león, y salía el león ahí. Al elefante decía, chico, no pudo, y se obedecía. Yo llego a soltar un pitbull acá, ¿sabe cómo salen todos corriendo? Y empiezan, San Roque, que este perro no me viene ni me toque. Ah, ¿se acuerdan de esa, ¿Cuántos la dijeron alguna vez? Yo le tenía terror a los perros, hermano. Y cuando corría enseguida, San Roque, que este perro no me viene. Pero corría igual por la duda, ¿viste? Andás a ver si fallaba San Roque, si estaba vencido o qué. Pero Adán tenía autoridad y Adán le decía a la ballena, vení para acá, haceme 2 piruetas. Y obedecía.
dominaba las aves del cielo, dominaba la naturaleza. Todo era dominado por este hombre que tenía el poder dado por Dios. Y ese poder se pierde cuando Adán y Eva desobedecen. Ahora, yo no encuentro a Dios destruyéndolos, sino empieza desde ese momento un trabajo de redención. Yo lo he explicado esto es para otro tema también, pero lo primero que Dios hace cuando Adán cae de la gracia, lo primero que Adán descubre es la vergüenza y se esconde de Dios por la vergüenza, y lo primero que Dios hace es algo profético: sacrifica un cordero para cubrir su desnudez. Ahí tenemos el primer cordero sacrificado para cubrir la desnudez del hombre. Con las pieles cubrían su desnudez. Y Dios empieza allí a hablar con Adán y le empieza a decir una serie de cosas y cambia. Diga conmigo, todo cambia. El pecado produce que todo cambia, ¿verdad? Pero sin destruirlos Dios, sin asesinarlos, sin matarlos, podríamos decir, Dios comienza una redención en ellos. Pasa la historia, el hombre crece en su maldad y Dios decide hacer desaparecer la raza humana a través del diluvio. Pero antes encuentra un hombre llamado Noé, en quien Dios pone su mirada para que a través de Noé siga perdurando la raza que Dios mismo había creado y que Dios amaba tanto. Entonces Dios envía el diluvio y en Génesis capítulo 9 versículo 1 encontramos algo que es lo que yo llamo consecuencia. Si bien Dios no destruye a Adán y Eva en su momento, sino que Dios les perdona y le prolonga la vida, pasan una serie de cosas y en Génesis capítulo 9 versículo 1 encontramos algo muy interesante. Después que viene Noé del diluvio, Dios vuelve a hablar con el hombre y en el versículo 1 dice: y Dios dijo a Noé, o bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Ahora pasamos más adelante en lo que dice Romanos capítulo 5. Si usted es tan amable, pase, porque ya vamos a ir yendo a la cena del Señor, porque tiene que ver justamente con esto. Romanos capítulo 5 nos habla de Adán y Cristo, y hace allí una enseñanza de lo que sucedió con Adán y lo que sucedió con Jesús. Por tanto, dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado de él entró la muerte, dice, y la muerte pasó a los hombres, a todos los que pecaron. Y empieza a hacer una enseñanza que culmina diciendo en el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante nuestro Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios hace es comparar el primer Adán con Jesucristo, tipología del segundo Adán. Lo que Dios dice, así como Adán perdió todo, en Jesucristo lo recuperamos. Lo primero que hace Dios en el sacrificio de Cristo, proféticamente rompe el velo, que el velo era la separación del hombre y Dios. El hombre no tenía acceso a Dios. Lo primero que se rompe cuando Jesús derrama su sangre es el velo. Y el velo se rompe de arriba hacia abajo. El Señor rompe esa separación y mediante Jesucristo reconcilia al hombre con Dios, volviendo al diseño original. Y hoy sí, usted tiene el poder de subyugar, de dominar, de multiplicar y de fructificar. Diga conmigo, lo que perdimos en Adán, pero póngale más entusiasmo. Lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Jesús. Lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Jesucristo, según lo que dice Romano, por el pecado de un hombre entró la muerte, pero por la muerte de un hombre entró la vida, en el nombre de Jesús. Y esa es la alegría que tenemos los hombres, que nadie puede señalarte, juzgarte, condenarte, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y lo que habíamos perdido, lo recuperamos. Ya Dios empieza a tener comunión directa nuevamente con el hombre a través de Jesucristo. Lo que el hombre había hecho y esa separación que había entre Dios y el hombre a causa del pecado, Jesús vino a romperlo y a unir nuevamente a su creación con su Creador. Y allí entra el perdón de Dios, la gracia de Dios.
que no siendo merecedores, Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre. Y eso debe ponerte feliz. Eso debe producir un gozo en tu vida. Que Dios perdona tus faltas. Que Dios pagó el precio en la cruz para que usted y yo seamos presentados aceptos delante de Dios. Y que ya ni el diablo ni nadie pueda condenarnos, como dice el libro de Romanos. ¿Quién condenará a un hijo de Dios? Jesucristo es el que justificó. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Pero el hombre hoy vive lejos de ese plan, porque sigue pensando, sigue creyendo que no es digno, sigue pensando que es mala persona, sigue diciendo, no, pero Dios no se va a apiadar de mí. No, es que usted no sabe lo que yo soy, pastor. Escuche, Dios te reconcilió mediante Jesucristo con Papá Dios que está en los cielos, para que usted y yo tengamos comunión directa. Amén. Y comencemos nuevamente a tener esa autoridad y ese poder. Jesús lo dijo, aquí yo doy poder y autoridad. Usted tiene autoridad, poder para subyugar, para crear y para multiplicar. Tal vez todavía no te diste cuenta, pero dentro tuyo hay un poder. Tal vez todavía no lo notaste, pero dentro tuyo hay autoridad, poder, unción y gloria que Dios ha puesto por medio de Jesucristo en tu vida, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Solamente tenés que levantarte. Entonces hay gente que camina fracasada teniendo el éxito de Dios. Gente que vive como pobre siendo rico. ¿Me entiende? Gente que vive sintiéndose condenada cuando Jesús ya pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Y quiero aclarar esto no es licencia, como dije al principio, porque usted ve que Dios no lo destruyó, pero Adán y Eva por el pecado perdieron autoridad, perdieron un montón de cosas, que ahora nosotros la recuperamos en Cristo y tenemos que cuidarla. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero usted no es cualquier cosa. Usted es el sueño de Dios hecho realidad en la tierra. Mirá lo que está a tu lado, decirle, yo soy el sueño de Dios hecho realidad en la tierra. ¿Se entiende? Usted no es cualquier cosa. Dios ha pagado un alto precio por usted. Dios le ha dado autoridad, poder, dominio. Usted no debe ignorar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe por qué la gente vive de esa manera? Porque ignora lo que Dios hizo. Porque el enemigo los engaña. La Biblia dice que el enemigo ha cegado el entendimiento. Porque la gente ignora este principio y esta ley de que Jesucristo trajo la vida y nos devolvió la comunión con el Señor. Comunión que habíamos perdido en Adán, comunión que habíamos perdido por el pecado, es devuelta por Jesús en la cruz del Calvario. Y nos presenta, como decíamos recién, aceptos delante de Dios, para que usted y yo seamos presentados irreprensibles, restaurados, redimidos delante de nuestro Señor. Deje de andar cargando usted el pecado y la culpa que ya la pagó Jesús. Deje de andar pagando cosas que no le corresponden, porque Jesús ya lo pagó por usted en la cruz del Calvario. Derramando hasta la última gota de su sangre, dice la Biblia. Y en esta noche vamos a recordar eso. Vamos a recordar el sacrificio de Jesús. Pablo le escribe a los Corintios diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese es el cuerpo del Señor, que fue lacerado, humillado, maltratado. Ese es el cuerpo que pagó el precio de tu libertad, de tu salvación y de tu bendición. Y en esta noche tenemos que recordarlo con alegría. Esta noche tenemos que ser agradecidos a Dios, porque aún no siendo merecedores, Dios nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Y eso es lo que a mucha gente le molesta, eso es lo que mucha gente no entiende, que Dios nos ama. Y como decía algunas reuniones atrás, el amor de Dios es sin condición. Yo quiero que usted se grabe eso. El amor de Dios es sin condición. ¿Qué es un amor con condición? Es como cuando usted le dice a su esposa, yo te amo, pero quiero que me planches, que me cocines, que me tengas la ropa limpia. Te amo, pero... No, esas son condiciones. Tu amor está condicionado a ciertas cosas. Y así es el hombre. Sí, yo te amo, pero... yo te perdono, pero no olvido. Entonces, ponemos condiciones. Ahora, le servimos a Dios con condición también. Pastor, yo sirvo a Dios, pero si la hermana fulanita está lejos de mí.
Pastor, yo sirvo a Dios, pero si usted me unge de diácono. Pastor, yo sirvo a Dios, pero el día que juega Central, yo no puedo venir a la iglesia. Pastor, yo sirvo a Dios, pero sirven a Dios con condiciones. Aman a Dios con condiciones. Sin embargo, Dios hace todo lo contrario. Aleluya. El amor de Dios es sin condiciones. Jesús nos dijo, yo te amo, pero tenés que portarte bien. Yo te amo, pero no. Diga conmigo, el amor de Dios no tiene condiciones. Y de la misma manera debemos nosotros amar a Dios. Mi amor por Dios debe ser un amor sin condición. Entregarme por completo a Él. Lo que estamos haciendo en este tiempo, iglesia, es prepararnos, porque queremos llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas posible, para que entiendan que Jesucristo es libertad, que Jesucristo no es religión, que Jesucristo ama al hombre y a la mujer sin condición. Eso es lo que debe escuchar el mundo, y ese mensaje lo tenemos dentro nuestro. Dios te ama y quiere devolverte todas las cosas que perdiste. Usted dirá, pero pastor, ¿qué he perdido en este tiempo? Analícese usted mismo. Tal vez perdiste la pasión, la visión, el amor, el entusiasmo. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Hoy Dios quiere devolvérnosla a través de Jesucristo, a través de su cuerpo y de su sangre. Vamos a ponernos de